Cobra. Desde el primer instante en que aparece, provoca una reacción casi instintiva, tensión, alerta, incluso pánico. Pero lo sorprendente es que no todas las cobras atacan inmediatamente. Algunas se quedan inmóviles, observando, evaluando, dejando que el miedo haga el trabajo por ellas. En la selva, donde cada movimiento puede significar vida o muerte, estas serpientes han desarrollado un comportamiento que mezcla paciencia, cálculo y misterio, desafiando todo lo que creíamos saber sobre depredadores. Lo primero que llama la atención es su capacidad de leer el comportamiento de sus presas o intrusos. Una cobra no ataca solo por hambre. Espera señales, analiza la reacción de quien se acerca y ajusta su postura y movimientos con precisión. Algunos científicos han documentado cómo la simple elevación de la cabeza, acompañada de un silbido sutil o un movimiento de su lengua, es suficiente para paralizar animales más grandes, incluyendo humanos. Este control del miedo, más que la fuerza física, se convierte en su arma más poderosa. En la naturaleza, el silencio también es un aliado. Mientras muchas especies actúan de manera rápida y agresiva, estas cobras se esconden en sombras estratégicas, dejando que su silueta apenas perceptible sugiera peligro. La tensión que generan, invisible pero palpable, hace que su presencia sea suficiente para que la presa huya, caiga en confusión o cometa errores. La cobra, en este caso, se convierte en un maestro del suspense. No necesita atacar para dominar. Lo más fascinante es la novedad que recientes investigaciones han revelado. Algunas cobras muestran un tipo de comportamiento adaptativo que roza lo estratégico, algo que pocos depredadores alcanzan. Observaciones en ambientes amazónicos y del sudeste asiático muestran que estas serpientes ajustan su nivel de amenaza según el tamaño, la actitud y la velocidad de reacción de sus víctimas. Por ejemplo, si un animal demasiado grande se aproxima lentamente, la cobra puede simular ataque, balancear la cabeza y abrir su capucha, y luego retirarse sin morder, logrando que la presa se retire voluntariamente, reduciendo riesgos para ambos. Además, existen interacciones inesperadas con otras especies que hasta hace poco parecían imposibles. Algunas cobras conviven cerca de depredadores como grandes felinos o aves rapaces sin confrontación directa, usando su presencia y movimientos calculados para marcar territorio y generar respeto sin necesidad de combate físico. Cada gesto, cada curva de su cuerpo, cada cambio en la postura tiene un propósito: intimidar sin gastar energía. En este sentido, el miedo se convierte en un recurso tangible que la cobra gestiona con precisión milimétrica. A nivel biológico, su cuerpo está diseñado para reforzar este efecto psicológico. Los patrones de color, las escamas brillantes y el movimiento ondulante funcionan como un lenguaje silencioso que comunica peligro inmediato. Incluso la velocidad con la que pueden retraer o proyectar su cabeza está sincronizada con la respuesta emocional de sus víctimas. En muchos casos, este control del miedo ha permitido que la cobra sobreviva en ecosistemas donde depredadores más agresivos fracasan, demostrando que la paciencia y la inteligencia estratégica pueden superar la fuerza bruta. Lo que hace a estas cobras realmente extraordinarias es cómo su comportamiento redefine la relación entre depredador y presa. Mientras la mayoría de los animales actúa por instinto, estas serpientes parecen observar, calcular y manipular la situación a su favor. La tensión que crean es suficiente para que su víctima reaccione de manera predecible, demostrando que, en la naturaleza, el miedo puede ser un arma más efectiva que el ataque directo. Y así, mientras muchos buscan solo la acción inmediata y el choque físico, la cobra nos recuerda que la verdadera fuerza puede residir en la paciencia, en la estrategia y en la comprensión del comportamiento ajeno. Su presencia silenciosa, su mirada fija y su calma calculada son un recordatorio de que, a veces, la amenaza más efectiva no es la mordida, sino el miedo que provoca antes de que ocurra cualquier contacto físico. La cobra que no ataca es, en realidad, la que controla todo el juego. Lo que pocos saben
es que algunas cobras han desarrollado una especie de inteligencia situacional que les permite anticipar los movimientos de sus presas o posibles amenazas. Por ejemplo, en ciertas regiones de la India y el sudeste asiático, se ha observado que cobras naja evitan áreas donde predadores humanos o animales grandes se concentran, eligiendo caminos donde su presencia genera temor, pero minimiza el riesgo de confrontación. Esto no es mera casualidad. Es una forma de manipular el entorno para que el miedo actúe como su aliado silencioso. Además, las cobras que emplean esta táctica suelen presentar un comportamiento ritualizado antes de cualquier posible ataque. Levantan la cabeza, extienden la capucha, emiten un siseo controlado y realizan movimientos medidos que parecen calcular la reacción del otro animal. Cada gesto tiene un propósito: observar la respuesta de la víctima y ajustar la estrategia. En algunos casos, la cobra se retira lentamente, dejando que el miedo haga su trabajo, y luego reaparece desde un ángulo diferente, generando un efecto psicológico que pocas criaturas pueden resistir. Investigaciones recientes en laboratorios de comportamiento animal han mostrado que incluso cobras jóvenes aprenden a manipular el miedo. Se ha visto que, al enfrentar presas que son más rápidas o más grandes, adoptan posturas defensivas que no buscan el contacto físico inmediato, sino provocar un retroceso en la víctima. Este aprendizaje indica que la estrategia no es solo instintiva, sino también adaptativa, evolucionando con la experiencia del reptil y con las interacciones en su hábitat. Otro aspecto sorprendente es la interacción con otras especies. En la selva amazónica y en regiones africanas, ciertas cobras coexisten cerca de felinos o aves rapaces sin enfrentarse directamente. Su comportamiento intimidatorio se basa en la coordinación visual y postural, usando movimientos sutiles para marcar territorio y comunicar peligro sin arriesgar su vida. Incluso algunos animales, como monos o ciervos pequeños, parecen reconocer estas señales y alteran su comportamiento al detectar la presencia de la cobra, demostrando que el miedo funciona a nivel interespecífico. El misterio se profundiza cuando consideramos la capacidad sensorial de las cobras. No dependen únicamente de la vista. Usan sensores térmicos, detectan vibraciones y captan cambios en la presión del aire. Esto les permite anticipar la reacción de presas y depredadores con precisión casi milimétrica. Una cobra que espera el miedo no solo observa, lee, interpreta y adapta su comportamiento en tiempo real, algo que pocos animales en la naturaleza hacen de manera tan sofisticada. Finalmente, la lección más impactante que nos dejan estas cobras es que, en la naturaleza, la fuerza no siempre está en la mordida o en el veneno. La paciencia, la estrategia y la comprensión del comportamiento ajeno pueden convertir a un depredador en un maestro del control psicológico. La cobra que no ataca es, en esencia, la que domina el juego, enseñándonos que el miedo, cuando se maneja con inteligencia, puede ser más letal que cualquier ataque físico. A medida que exploramos más a fondo el comportamiento de estas cobras que no atacan inmediatamente, descubrimos que su paciencia es casi un arte. En lugares remotos de la selva amazónica, observadores han registrado que algunas especies permanecen horas inmóviles, camufladas entre hojas y ramas, simplemente evaluando a su entorno. Lo fascinante es que no muestran signos de ansiedad o impulsividad. Cada movimiento es calculado, como si midieran no solo el riesgo físico, sino también la respuesta emocional de sus presas o intrusos. Este tipo de comportamiento sugiere una capacidad cognitiva que muchos expertos subestimaban. La cobra, al esperar, analiza patrones, cómo se mueve el viento, la dirección de sonidos, incluso las pequeñas vibraciones que indican proximidad de un animal grande. En algunos casos, se ha visto que las cobras utilizan estos estímulos para anticipar la ruta que tomará su presa, posicionándose estratégicamente para maximizar el efecto del miedo sin necesidad de recurrir al ataque físico. Una de las estrategias más sorprendentes se observa en cobras de gran tamaño que conviven con humanos.
A diferencia de otras especies que reaccionan agresivamente, estas cobras a menudo emplean señales visuales y auditivas. Levantar la cabeza, abrir la capucha y emitir sibilancias profundas que no buscan herir, sino intimidar. Investigaciones recientes han demostrado que los animales, y también los humanos, reaccionan de manera consistente a estas señales, mostrando cómo el miedo puede ser un mecanismo de defensa más efectivo que el contacto físico. Lo más impresionante es que algunas cobras adaptan su estrategia según la especie que enfrentan. Por ejemplo, frente a depredadores más grandes o aves rapaces, emplean movimientos más amplios y posturas más visibles para asegurar que su presencia sea percibida. Frente a presas pequeñas, el comportamiento es más sutil, buscando generar pánico y confusión antes de decidir si atacar o retirarse. Esta flexibilidad demuestra un nivel de inteligencia adaptativa que apenas empieza a ser comprendida por la ciencia. Además, existen comportamientos inéditos documentados en estudios recientes. Algunas cobras parecen comunicarse indirectamente con otras especies a través del lenguaje del miedo. Animales cercanos interpretan sus movimientos y ajustan su conducta, lo que evita confrontaciones y mantiene el equilibrio del ecosistema. En este sentido, la cobra se convierte no solo en un depredador, sino en un arquitecto de la tensión ambiental, capaz de modificar comportamientos a su alrededor sin un solo ataque. La observación de estos patrones también revela la importancia de la energía y la eficiencia en la naturaleza. Atacar requiere esfuerzo y conlleva riesgos. Dejar que el miedo haga el trabajo es una estrategia más segura y eficaz. Cada gesto, cada ondulación del cuerpo y cada elevación de la cabeza está calculada para maximizar el impacto psicológico, demostrando que la supervivencia en la naturaleza no depende únicamente de la fuerza, sino de la inteligencia estratégica y la paciencia extrema. Finalmente, al entender estas tácticas, nos damos cuenta de que el concepto de depredador letal va más allá del veneno o de la mordida. La cobra que no ataca enseña que el verdadero poder puede residir en el control del miedo, en la observación paciente y en la capacidad de manipular situaciones sin riesgo directo. Es un recordatorio de que, en la naturaleza, la inteligencia y la estrategia pueden superar la fuerza bruta, y que la presencia silenciosa de un depredador puede ser tan aterradora y efectiva como cualquier ataque físico. Pero la historia de la cobra que no ataca no termina con la simple observación de su comportamiento. En lo profundo de selvas, ríos y humedales, estas serpientes continúan siendo maestras del miedo, utilizando su paciencia como un arma silenciosa que pocos seres vivos pueden comprender. Cada movimiento calculado, cada ondulación de su cuerpo, cada sibilo controlado, es una demostración de inteligencia que supera lo instintivo. Algunos expertos han documentado casos sorprendentes. Cobras que, al detectar un animal mucho más grande que ellas, no solo evitan el enfrentamiento, sino que lo guían sutilmente hacia rutas de escape o zonas donde el depredador pierde ventaja. Esto demuestra que su comportamiento no es simplemente defensivo, sino estratégico. Una combinación de supervivencia, manipulación ambiental y control psicológico. Incluso frente a humanos, estas cobras muestran un respeto instintivo hacia la vida propia y la de otros animales, prefiriendo intimidar a atacar. Aquellos que han tenido encuentros cercanos coinciden en que, muchas veces, la tensión y el miedo provocados por la presencia de la serpiente fueron suficientes para generar una retirada segura sin un solo ataque. La naturaleza, en este sentido, revela que el control del miedo puede ser más letal que la fuerza física. A medida que avanzamos en el estudio de estas criaturas, descubrimos que la paciencia es una forma de poder. La cobra que espera el miedo nos enseña que en la vida y en la selva, la reacción más efectiva no siempre es la acción inmediata, sino la observación, la estrategia y el cálculo de riesgos. Esta perspectiva redefine nuestra comprensión sobre depredadores y supervivencia, mostrando que a veces el mayor impacto se logra sin contacto, solo con presencia y precisión. Y así, mientras muchas historias sobre cobras se centran en mordidas y venenos,
La verdad más fascinante es que algunas de las serpientes más letales del planeta dominan el arte del miedo, convirtiéndolo en su herramienta principal. Nos recuerdan que la paciencia, la inteligencia y el control emocional pueden superar incluso la fuerza bruta más impresionante. Si alguna vez te encuentras frente a una de estas cobras, recuerda, lo más poderoso no es el ataque que nunca llega, sino el respeto y la atención que su silencio exige. Observa, aprende y comprende la increíble estrategia que ha evolucionado durante millones de años. Y si quieres descubrir más secretos y misterios de las criaturas más fascinantes del planeta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre la vida salvaje y sus comportamientos más asombrosos. Porque en la naturaleza, como en la vida, a veces el miedo bien manejado es el arma más poderosa.